Cocaine, Eric Clapton. También este señor es de la época de Bernardo Neri Farina. Bernardo era músico también, ¿verdad? Cantante, y uno de sus ídolos fue Eric Clapton, ¿no? Sigue siendo, que participó de un montón de grupos, Eric Clapton. Es así, ¿verdad, Bernardo? Acércate. Y sobre todo yo lo recuerdo de la época de Cream, aquel trío que tuvo con Ginger Baker, más grande baterista que yo conocí, con John Bonham, que era baterista de Zeppelin. Después murió John Bonham. Que murió John Bonham en el 80, ya murió John Bonham. Y se deshizo la banda. Dejó de tocar. Y después se incorporó el hijo de John Bonham a la banda. Siguieron tocando. Claro, ellos siguieron tocando con otro baterista. Se ahogó con su propio vómito. Sí. ¿Sabías? En aquella época era terrible el tema de los excesos de esos muchachos. Y bueno, pero era historia de droga, sexo y rock and roll. Pero ¿quién es Bernardo? ¿Quién es Bernardo Neri Farina? Estamos acá en el canal 21 de Tigo Star, canal 27 de Copaco IPTV y en BM Online, nuestra radio digital. El señor Bernardo Neri Farina está con nosotros, un periodista de quilates, escritor consumado, cuentista, novelista, columnista, porque en ABC tiene una columna que sale los domingos, y yo de tanto en tanto la leo, sobre todo porque siempre hace, digamos, apela a unos títulos muy llamativos e interesantes, y también asociando esos títulos con fracciones o momentos de nuestra propia historia, aquella historia cercana o lejana, pero tiene mucho que ver en la parte constructiva de lo que él desarrolla periodísticamente con acontecimientos que pasaron y que fueron emblemáticos, ¿verdad? Por ejemplo, este título: cuando lo vea, tírele un libro al candidato. Y eso te invita a empezar a leer esta última columna del domingo. No sé qué va a pasar este siguiente domingo, pero es una suerte de capítulo tras capítulo, cada una de estas columnas de Bernardo Neri Farina en ABC. Estaba lo de Horacio también el domingo pasado, ¿verdad? Uh-huh. Mi vigorosa admiración por Horacio. El poeta. Pero la gente pensó que era el otro Horacio, que yo me había cambiado de bando y que ahora admiraba a Horacio. ¿Y por qué no se lo digamos, no se lo admira a Horacio? A Horacio no, precisamente el poeta. ¿Por qué hay tanta vilipendia, se usa esa palabra? Sí, vilipendio. Vilipendios. Sí. ¿Y por qué tanto contra este señor? No sabría decirte, no hay una forma de medir la calidad, si hay admiración o no. Hay gente que quizás lo admire, ¿por qué no? No, yo sé que hay mucha gente que lo admira. Pero yo lo admiraba a Horacio Cartes cuando estaba en el fútbol, por ejemplo. Lo que él logró con Libertad, porque él tomó Libertad en el 2000, con Libertad estaba en la primera vez. De 10 campeonatos, 8 creo que salió victorioso. Y no solamente eso logró campeonatos, sino que estructuró la institución, hizo traer chicos de todo el país, les dio estudios, entonces hizo un club modelo. Y también y la albirroja, en su mejor desempeño fue la dirección de Cartes. Sí, fue director del departamento de fútbol de la APF en aquel tiempo, en los años 90, y le fue muy bien. Él fue el hombre que lo trajo a Tata Martino, por ejemplo, y él fue el hombre que lo llevó a Tata Martino al Barcelona de España. También. Sí. Bueno, le fue muy bien. Seguimos añorando al Tata Martino. Sí, por los resultados. Yo cuando ganó Horacio Cartes la elección general en el 2013, yo no voto colorado por sistema, luego. Pero dije, ojalá haga lo que hizo en Libertad y lo que hizo en la Liga para el Fútbol. Claro. Y el primer tiempo trató de hacer cosas, pero tampoco pudo hacerlo. Y después ya vino el canto de sirenas de la gente que le rodeaba y se convirtió en político. Se convirtió en politiquero. Y quiso perpetuarse en el poder y bueno, así le fue.
Y ahí comenzó la otra etapa de Horacio Cartes. Y ya que estamos hablando de la política, porque con Bernardo Neri Farina se puede hablar de todo, porque él fue también jefe de redacción, dirigió medios durante muchos años, ¿verdad? O sea, que una persona extremadamente capaz en lo periodístico, en lo cultural, en lo comunicacional. Y siempre otea el horizonte como paraguayo, por supuesto también, así como todos ustedes y nosotros, persiguiendo querer sentir un cambio y que mejore esta república nuestra. Al final de cuentas, ese es el objetivo central o mayor. Y en esta política que no termina nunca, politiquería o política, no sé cuál es el término exacto, pero nunca termina la política acá. ¿Cómo estamos a nivel político, Bernardo, desde tu óptica de periodista, digamos? ¿Y qué vos vaticinás para esto que va a llegar el 30 de abril? A ver. La ventaja de ser viejo es haber vivido in situ varias situaciones. Y haber comprobado varias situaciones y haber conocido muy de cerca varias situaciones. En este momento, en términos políticos, estamos viviendo, creo que, una de las etapas más terribles del deterioro moral, intelectual de la República. ¿Ah, sí? Desde 1989 a esta parte. Pasaron 34 años. Pasaron 34 años. Claro, el deterioro comenzó ya en la época estronista misma, ¿no? Estamos hablando con algunos dirigentes opositores vez pasada, que durante la época del estronismo todavía había gente pensante, gente brillante, en las primeras etapas, hasta los años 70 más o menos. Sí. Y después comenzó el deterioro moral, intelectual, cultural, educativo del estronismo, cuando se metió no la política, sino la politiquería. La política es el conjunto de normas que rigen la convivencia de la ciudadanía, del polis, la ciudad. O sea, puede haber una política buena para el país. La política tiene que ser... cuando se habla de política, se habla de política en la real acepción del término. Lo otro es la politiquería. O sea, la política constructiva, a favor de algo. Claro, cuando la política tiene que ser en favor de la ciudadanía. Si no se hace en favor de la ciudadanía, no es política. Sí. ¿Es politiquería o es partidización de la política? Partidización. No es política. La política tiene que estar centrada en el interés ciudadano. Es decir, yo legislador debo legislar en el interés ciudadano, la mayoría de la ciudadanía, no en el interés de una persona, de un partido o de un grupo político. Entonces, estamos en una etapa de absoluto deterioro moral. No existe ya moralidad, es decir, no existe la capacidad de pensar de saber discernir entre lo bueno y lo malo. Estamos en un sistema perverso. ¿Qué es la perversión? La perversión es aquello que no te permite distinguir lo bueno y lo malo. Para vos lo bueno es aquello que te conviene personalmente, y lo malo es aquello que no te conviene personalmente. Por más que aquello le conviene a la ciudad, a la ciudadanía, al país, pero a vos no te conviene particularmente. Es decir, para tu negociado, por ejemplo, no te conviene. Entonces, eso para mí es malo. El pensamiento del politiquero. Entonces, hoy vemos, por ejemplo, tenemos quizás el peor congreso con respecto a lo que fue anteriormente el Congreso. A los que conforman el Congreso. Salvo excepciones. Hay excepciones, claro, que las hay. Pero en su mayoría vos ves el discurso, las discusiones que hay, al nivel, el trato que hay entre ellos mismos, absolutamente deplorable. Es decir, te da vergüenza ajena escucharlos. Sí. Entonces, este es el Congreso de mi país. Y tenés hoy una Corte Suprema de Justicia absolutamente sospechosa. También. Entonces, es decir, ¿cómo puede ser viable una república en la que la Corte Suprema de Justicia, que tiene que ser el estadio superior de la moralidad, de la decencia y la calidad intelectual, sea sospechosa de estar en manos de un grupo, de un interés particular, personal o sectorial, lo que sea? Y bueno, entonces te da la medida del descalabro
de la República, de la institucionalidad de la República. Tenés un ministerio público que es parte de un grupo empresarial y no es público, es privado. El ministerio público está privatizado. Por ejemplo, fíjate nomás, el crimen de Pechi. ¿Cuánto tiempo le llevó a los colombianos a descubrir todo? Un mes, 2 meses. Meses. Están a punto de tomarlo al autor moral. Que a lo mejor ellos no van a tener potestad para hacerlo porque solamente van a tener que recurrir porque está fuera de Colombia. Hay que hablar con la embajada de Estados Unidos. El crimen fue en Colombia, entonces ellos van a poder pedir extradición de todo tipo de cosas, por más que el tipo sea de la nacionalidad que fuere. Pero te digo, no hay acá. Nuestro Ministerio Público, ¿qué hizo? Y alguna misa, o pedir bendiciones, o pedir cristiana resignación a su familia, Pechi. Y con eso no haces nada, no tienes que cumplir tu papel. Entonces, y tenemos el caso de Ramón González Daer. Pasa que la fortuna de Ramón González Daer, que es una fortuna mala vida, Ramón González Daer es un delincuente. No lo digo yo, lo dice la justicia, está en la cárcel. Su fortuna de casi $900 millones todavía sigue en el sistema financiero legal nacional. O sea que sigue dando dividendos. Sigue trabajando. La usura sigue. Sigue trabajando. Claro. Qué bárbaro. Y está el hijo de Óscar González Daer, que tiene condena de 9 años de cárcel. Otro delincuente, no lo digo yo, lo dice la justicia. Es concejal municipal de Luque y sigue trabajando en la usura. ¿Qué nivel? Ese es el país que tenemos. Entonces decir, che, y los organismos de control, la CEPRELAT, que ahora la CEPRELAT se mueve con la prensa, comienza a mover el avispero. Y entonces apura y comienza a hacer denuncias y todo ese tipo de cosas. Pero papá, vos tenías que haber comenzado, no la ciudadanía, para que vos le sigas a la ciudadanía. Y el Ministerio Público sigue en silencio, esperando que venga el nuevo fiscal general del Estado, a ver qué también hace. Porque va a entrar en un cabichu. ¿O qué puede hacer? ¿O qué le dejan hacer? Los poderes. Porque yo sé que tiene un background importante. Claro, pero ahora tenemos. Le dejan hacer nomás. Todo el mundo tenemos también la desmoralizadora esperanza de que venga tío Sam a solucionar los problemas que nosotros no hemos solucionado. Hablando del tío Sam, a mí lo que me molestó, y vuelvo a enfatizar, me molestó yo no juzgo el mensaje, el metamensaje, ni voy a entrar a descubrir la pólvora jurídicamente, ni quién es bueno, quién es malo, no me interesa eso, pero sí defiendo nuestra territorialidad. No estuvo ya demasiado excesivo este mensajero de Washington, ya no se le fue la mano acá y no entró dentro de un terreno que debió por lo menos defender o acatar un presidente o un canciller que no aparecieron hasta ahora por lo menos. ¿Cuál es tu lectura en ese aspecto, desde ese prisma? Hay un imperio que actúa como tal. Todo imperio va a actuar como imperio si vos le dejás que actúe como imperio. Por eso digo. Vos le permitís actuar como imperio. ¿Y por qué le permitís actuar como imperio? Porque estás absolutamente incapacitado para que vos mismo ejerzas tu soberanía en tu territorio. ¡Qué bárbaro! Y lo que vino a decir Estados Unidos, señor, estamos hartos de que nos metan dólares sucios en nuestro sistema financiero. Y ustedes no solucionan el problema y nosotros vamos a solucionar el problema acá. Eso es lo que pasó. ¿Por qué está preso Juan Ángel Naput? ¿Por qué lo iban a llevar preso a Leo? Ellos son celosos del sistema financiero y de su dólar. Y si vos jodés con eso, tarde o temprano te van a cobrar caro. Tío Sam es un viejo perverso y jamás te va a perdonar. Y acá jamás le hicieron pito catalán a tío Sam. Y dijeron, esperen nomás. Y ahora está tío Sam. ¿Y por qué? Porque permitimos nosotros. Stroessner iba a morir de viejo en el palacio si el tío Sam no se metía. Cuando ellos deciden, a ellos les molestaba a Stroessner porque ya todo el mundo le decía, ahí está Stroessner, ustedes le protegían a Stroessner. Si ustedes no le sacan a Stroessner, el problema de ustedes. Y además Stroessner ya le está comenzando a meter también el tema del narcotráfico en aquel tiempo, con Rodríguez y con Pastor Coronel, que eran los que manejaban el narcotráfico acá, que era el narcotráfico de paso. Sí. Y ahora el tema del contrabando de cigarrillos.
La cantidad es inmensa. Acá no está solamente Estados Unidos, está Brasil. Brasil no actuó porque era más modosito, el problema que el señor era presidente, después... pero ahí Brasil le dio gran cantidad de los materiales a Estados Unidos. Y a través de Brasil entraban los dólares sucios a Estados Unidos, al sistema bancario estadounidense. Cuando vos operás en dólares, vos estás sometido a la soberanía estadounidense. Cuando vos trabajás en dólares. Sí. Entonces, vos no tenés que trabajar en dólares. Si trabajas en dólares, tenés que someterte a su soberanía. Entonces Estados Unidos muchas veces avisó, muchas veces dijo, paren la mano. No le dieron pelota. Entonces, harto dijo, señores, vamos a invadir. Esto equivale más o menos a la invasión de Panamá para llevárselo a Noriega. Más o menos. En términos... Sí. Pero, y bueno... ¿Cómo va a terminar esto, según vos? No lo sé. ¿No sabes? Bueno, porque no, es muy difícil prever una situación como esta. Vos tenés que negociar en un momento dado. Primero, aquella famosa, siempre me acuerdo de aquella famosa frase de Roberto Le Petit. Nadie cae por ser débil, sino por creerse demasiado fuerte. La arrogancia es lo que te mata. Y acá le dijeron a ese señor, no le hagas caso, ¿qué? Nosotros los colorados vamos a arroparlos. Y ahí tenés. Y ahora el Partido Colorado está pidiendo socorro. No hay plata para financiar la campaña. No hay plata porque no le dejan, al parecer, mover fondos. Está marcado. Porque más que llevarlo exiliado, el tema es asfixiarlo económicamente donde más le duele. Convertirlo en un paria económico. Que tiene que depender. Pero ahora está él saliendo de todas sus empresas como accionista. Bueno, si no sé hasta dónde no es un reconocimiento ya eso, y para que se atempere la cosa. Que no tiene otra cosa que hacer. No puede. Porque todas las empresas tienen que operar en dólares. No, y además, ¿cuánta gente dependen de esa empresa? Sí, bueno, pues esa gente se va a ir a otra empresa y esa empresa se van a comprar. No sé si hay mucha mitología también. Hay muchas empresas que ni siquiera tienen empleados, ni siquiera tienen IPS. Ojo. Hay un hotel, por ejemplo, que no tiene 2 empleados. Compró $8 millones. ¿Para qué? Ya uno no sabe. Pero, bueno, está. Sí, es cierto, un problema social de buenas a primeras de entrada. Pero, y bueno, ¿hasta dónde llegaste por tu soberbia? Es una lección para todos. Y toda esta degradación de la que mencionabas, desde aquella época final de Stroessner a esta parte, tiene mucho que ver con la cultura, la falta de instrucción, la falta de lectura, como bien dijiste aquí en esta tu última columna. Cuando lo vea a ese candidato o a ese presidente, tírele un libro, o en este caso al candidato, al que quiere ser presidente alguna vez, por la falta de cultura, porque nunca leyó un libro, porque nunca, digamos, introdujo su interés en unas páginas que le puedan nutrir de cierta forma y también hacer que, qué sé yo, que cambie el objetivo por ahí, porque cada libro es una Biblia, si se quiere, de acuerdo a los temas que surjan ahí, ¿verdad? Pero es por falta de la cultura de este pueblo que seguimos nosotros así en estas circunstancias. La falta de cultura, en términos generales, te lleva a la incapacidad de razonar, de pensar, de discernir qué es lo conveniente y qué no. Eso es un proceso también de deterioro que hemos sufrido. Hoy estamos en una etapa terrible de incapacidad, de comprensión lectora, de razonamiento. Y no es solamente un problema nacional, el problema se está dando en casi todos los países. Hace poco estaba leyendo un informe. Hay algo que se llama el efecto Flynn. Errol Flynn, ¿te acuerdas de él? Sí, claro. El efecto Flynn, que mide la capacidad intelectual de la gente, el cociente intelectual de la gente. Desde el término de la Segunda Guerra Mundial hasta fines de los 90, la capacidad intelectual de la gente se ha ido duplicando. Pero a partir del siglo XXI ha ido disminuyendo la capacidad intelectual de la gente.
Y eso se nota en los países desarrollados y también aquí. ¿Y cómo se nota? Dice, es el informe de un estudioso norteamericano que escribió un libro al respecto. No me acuerdo cómo, o estaba en inglés y apenas pude entender. Era muy técnico. Y dice que una de las consecuencias de ese deterioro intelectual de la gente es la falta de lectura. ¿Y a qué te lleva eso? A la pobreza del lenguaje. Y cuando vos tenés una pobreza del lenguaje, esa pobreza del lenguaje se transmite a tu cerebro y te da pobreza de ideas. Claro. No tenés ideas. No podés forjar ideas. Porque claro, si no tenés una palabra que transmita esa idea, tu idea se anula porque no hay una palabra que haga que esa idea se cristalice, se concrete y se abstraiga en tu mente y que vos la puedas expresar. A través de una gestión personal también. Claro, hay todo en todo. Y ese es un proceso individual y también es un proceso colectivo, porque esa pobreza intelectual no es solamente individual, sino se colectiviza. Entonces tenés una sociedad hoy semianalfabeta, incapaz de razonar. Y estamos en esa situación. Estamos en esa situación. Salvo... Es brutal lo que salvo bolsones. Y cuando vos ves las estadísticas que te dicen 8 de cada 10 estudiantes no entienden lo que leen, y bueno, ahí está asuntado. Qué bárbaro. Y eso es la ciudadanía, y vos ves en las redes sociales y todo tipo de cosas, las manifestaciones y las reacciones frente a los políticos. Por eso el tuerto es el rey. Claro, y no solo eso, sino el que tiene la plata. Y hoy el Partido Colorado tiene un grave problema. Al Partido Colorado lo han convertido en un partido absolutamente utilitario al dinero. Incluso murió ese sentimiento afectivo que tenían a la polca colorada de Colorado y al pañuelo colorado. Hoy es boigre paya a pota. ¿Cuánto hay para trabajar? Cualquier seccionalero te pregunta, bueno, ¿cuánto me vas a pagar? ¿Cuánto hay y qué cargo me vas a dar? Entonces, hoy, con este problema financiero ahora, ya comienzan a pensar, che, de ahí por ahí la plata, a ver, vaya la pota. Murió el afecto, el coloradismo, murió todo. Y después el otro, pero está el otro factor, que es el miedo. Hay unos 300.000 funcionarios públicos a los cuales le dicen los dirigentes colorados, si gana el otro, ustedes van a estar toditos echados. Y eso multiplicarse 300.000 multiplicado por 100, por 3 o 4. 3 o 4, sí. Entonces tenés ahí el factor dinero, el factor miedo. Felizmente el Partido Colorado no tiene, es decir, la oposición también está descuajeringada. ¿Hasta dónde? Veamos ahora. No hay un solo proyecto. Que yo conozco, no hay un solo proyecto de gobierno. No hay un solo plan país para el futuro. Bueno, Bernardo Neri Farina, en su columna del domingo 5 de este mes, dijo: el 25 de mayo, el próximo 25, se iniciará la Feria Internacional del Libro Asunción 2023. Para entonces tendremos un presidente de la República, claro que se va a saber el nombre el 30 de abril. Un presidente de la República electo preparándose para asumir el poder. Y a los 2 candidatos principales, o 3 que dicen que van a estar ahí en la gatera, los vimos fotografiarse, dice Bernardo Neri Farina, en escenarios de los más disímiles, dispares, pero no en bibliotecas o librerías. Jamás presumieron de ser amigos del libro. ¿Habrán leído alguno? ¿Y por qué vos te agarrás de esto? Porque vos, al analizar esto, vos te das cuenta que aquella persona que pueda llegar no va a tener las suficientes luces para indicarnos hacia qué o qué camino seguir o hacia dónde ir, digamos, iluminariamente, digamos, lumínicamente, no sé cómo, brillantemente, no sé cómo se dice. Los 5 años que vienen van a ser un cambio extraordinario, en todo sentido. Va a haber cambios. En todo el mundo. En todo el mundo. La tecnología te va a impulsar a un montón de cambios tan vertiginosos que vos tenés que estar preparado, tenés que tener capacidad intelectual de razonar para enfrentar esos cambios, siendo dirigente y siendo ciudadano común. La inteligencia artificial nos está preparando trampas terribles, como el chat GPT, que ya está escribiendo novelas, ensayos
tesis doctorales, una máquina te está haciendo todo. Te está haciendo. Y eso no es ciencia ficción, no es que va a pasar, está pasando ahora. Esa inteligencia artificial va a determinar millones de desempleos en todo el mundo. Miles de desempleos. Claro. Y lo único que te va a salvar es tu capacidad intelectual, que te va a llevar a un nivel cultural que va a ser capaz de entender el mundo, de ver cómo viene el cambio y de enfrentar ese cambio. Porque vos podés ser un técnico extraordinario, pero lo que aprendiste hace 5 años va a ser obsoleto en 2 o 3 años más. Y lo único que te va a salvar es tu capacidad de aprender. Hoy la universidad, solo conversar con mis alumnos, te debe enseñar a aprender. El ser humano está condenado a aprender toda su vida, y hoy más que nunca ante el vértigo que nos presenta el cambio tecnológico. Y esa capacidad literaria de nuestros candidatos a presidente se puede medir. Ellos son dignos en ese aspecto como referentes culturales, digo, pues se supone que el taita, el que está allá arriba, está mirando ampliamente la vida, el camino, o qué sé yo, y hacer que toda esta gente de nuestro país, en ese caso, vaya por el sendero correcto, por esa capacidad personal que tiene esa persona. Ellos están preparados intelectualmente, estos señores, porque vos le escuchás, por ejemplo, al presidente del Uruguay, y ¡wow!, te cae de espaldas. Porque yo quisiera tener un presidente como Lacalle Pou acá, por ejemplo, ¿no? Y ese país es la mitad territorialmente hablando del nuestro y la mitad poblacionalmente hablando del nuestro. Y tienen un presidente con una locuacidad, con un pensamiento, un raciocinio brutal, digamos, y el nuestro queda, el hasta hoy nuestro, queda muy atrás en ese aspecto. Te repito, estos señores que están, yo sé que hay varios de ellos muy cultos, digamos, ¿verdad? No sé si van a tener la chance de llegar nomás, pero y si van a poner en práctica esa cultura en el día a día de su trabajo como administrador del país. Sí, yo cuando hablo del libro, del aspecto del libro, no vamos a entrar a la literatura, no es que lean de conocimiento que le dan, sino que tengan el conocimiento de hacer las cosas. Que tengan capacidad de razonamiento, que desarrollen una calidad dialéctica que no tiene ninguno. Pues yo tampoco me refiero solamente a los candidatos al Ejecutivo, a los demás candidatos en el Senado, porque me preocupa el hecho de que varios delincuentes que están en diputados salten ahora al Senado. El Senado fue nuestro bastión en este momento, más o menos, para atajarse todas las bestialidades. Tener razón. Se replica allá arriba. La capacidad dialéctica que tenés que tener. ¿Cómo vas a ir a negociar con los monstruos brasileños que están preparándose para masacrarnos en la negociación en la NSC? Sí. ¿Cómo vas a negociar con Argentina el tema de la hidrovía? ¿Cómo vas a negociar en Mercosur, que sí o sí van a terminar negociando con China? Si no tenés primero ni idea, ni idea de lo que vas a hacer, y segundo, no tenés capacidad dialéctica para enfrentar las ideas de los otros. Porque eso que hablamos del empobrecimiento, de la retracción del coeficiente intelectual medido por el efecto Flynn, hace que tengas cada vez menos vocabulario, y al tener menos vocabulario tenés menos pensamiento, y al tener menos pensamiento menos capacidad dialéctica, y menos ideas para expresar, y menos ideas para responder. ¿Cómo va a responder un discurso de Lacalle Pou? Lacalle Pou lo hizo callar a los argentinos y los brasileños. Impresionante. Y todo lo que hizo por el Uruguay. Y bueno, y entonces en ese peligro estamos. Y vos ves las discusiones en el Congreso. La pobreza. Jamás discutieron una idea. Eran todas diatribas. Y famosos terminaban, ay, pero Andrés, y vos también robaste. Cuando vos dijiste vos también robaste, quiere decir que estás admitiendo que vos robaste. Por supuesto. Es lógico, no ni siquiera se dan cuenta. Cae de Maduro. Cuando te dicen, ay, los opositores hacen la misma cosa. Y claro que hacen la misma cosa, porque los opositores son calcos ahora. Son los avatars del coloradismo, nada más. Pero si vos le decís, ustedes también roban.
quiere decir que vos estás admitiendo que robaste. Y eso por falta de capacidad dialéctica, o no estás entendiendo el razonamiento. Ni siquiera tenés capacidad dialéctica para defenderte. Hay que leer un poco a Schopenhauer, hay un libro que dice el arte de tener razón. Y te enseña a tener razón hasta cuando no la tenés. Para eso te sirve leer. Decime, ¿el color en la política debe cambiar ahora el 30 de abril? Vos sabés que estuvimos hablando de eso también el día pasado con un opositor. Es llano, pero difícil la respuesta posible. Y acá hablan de la alternancia. Sí. Cambio, vamos a hacer cambio de alternancia. Sí. Hay la alternancia. Cambiar de color para hacer lo mismo. Para hacer lo mismo, justamente. Acá necesitamos un cambio en serio. Porque no hay palabra más vaciada de contenido que la palabra cambio. Sí. Todo el mundo utiliza. ¿Qué? ¿Cambiar qué? 6 por media docena. O el inquilino del Palacio de López. ¿Para qué? Para hacer lo mismo que están haciendo estos. Porque en todos los movimientos hay delincuentes. Y yo temo que a raíz de este problema que tienen los colorados ahora, entren los narcos. Directamente, porque son los únicos que tienen plata. Claro. Plata limpia de la plata sucia que puedan poner para estas. Porque vos tenés que tener plata. Y en efectivo. Cualquier político sabe que esa noche de sábado es que vos tenés que comprar voluntades. Y esa mañana de domingo vos tenés que tener la plata para tu maletín, tenés que recorrer todas las mesas. Y entonces tenés que tener plata dulce. Y contaban con eso, pero ahora, papá, no hay plata. Y entonces vas a tener que buscar plata en algún lado. Y no solamente los colorados, los otros también. Los otros también tienen sus pilluelos. Tienen sus pilluelos y hacen la misma cosa. No, están para la misma. Entonces, si me decís alternancia de colores, el color puede ser rojo, azul, amarillo, verde, lo que vengan a hacer lo mismo. Como te digo, yo no conozco un solo proyecto país en ningún candidato. Y acabo dijiste en esta columna, el Ejecutivo, a partir de ahora, o sea, del 30 de abril, tendrá 5 años, o del agosto del 2023, tendrá 5 años de cambios insospechados. La inteligencia artificial de la que mencionabas borrará cientos de rubros laborales y creará miles de desempleados. Las personas deberán aprender para adecuarse a un vértigo que las descolocará continuamente y les dejará sin respuestas ante las nuevas exigencias laborales. Los mejores preparados para ese mundo serán quienes aprendan a pensar. Hay que aprender a pensar. Las personas cultas que aman el conocimiento puro, que sean capaces de prever, entender y adoptar los cambios. Para aprender a pensar, el libro físico o digital es ineludible. Haciendo de vuelta énfasis en cuando lo vea, tírenle un libro al candidato, o sea, que empiece a hojear las páginas de algún libro. Y para enterarse de lo que está pasando en el mundo. Claro. Vos sabés, cuando hablé de eso, me acordé de un tal Rafael Mastí Pallares, que sacralizaba la ciencia pura. Sí. La ciencia aquella que no se investiga por utilitarismo, para servir para tal cosa, se investiga por sí misma y después va a venir la otra. Hoy, por ejemplo, en el sistema educativo, ahí me suelo pelear con algún empresario, no pelear, sino discutir con un empresario y decir, no, hay que olvidarse de la filosofía, de la literatura, de la historia, y hay que tener carreras técnicas. Correcto. Pero ¿qué pasa? Vos, por ejemplo, en un astillero, tenés un soldador de primerísima línea, un soldador que tiene que ser un soldador perfecto, porque para soldar las coyunturas de una chapa con la otra. Pero ese trabajo dentro de 2 años va a ser un robot. Claro, por supuesto. Te va a pasar eso. Entonces lo que la universidad o el colegio de la universidad debe preparar a seres que piensen y que sepan adecuarse a los cambios. Ayer nos acordamos... y la filosofía es fundamental para eso, el amor al conocimiento. Al conocimiento. Y antes la gente con cuestiones mucho más rudimentarias, el caso de Rafael Mastí Pallares o de Arquímedes Canese. Canese, claro. Ayer estuve yo Arquímedes. acá con Arquímedes, ¿verdad? Sí.
estuve con Ricardo Canese y se acordó de su papá y se acordó de Rafael Macías Pallarés y viceversa, yo también, de ambos, que analizaban, que se imbuían en lo que hacían apasionadamente, que escribieron muchas cosas, que enseñaron, o sea, se dedicaron a investigar. Yo no sé quiénes hacen hoy eso. Sí, y bueno, está algo así, tenemos instituciones hoy, pero cada vez con menor rubro. Y hay una pelea, porque el presidente de la CONACYT es de la UIP, era de la UIP. Y él era que decía, no, ¿qué me van a venir con sociología, con ecología? No, eso, pavadas son eso. Tráigame cosas técnicas. Y no es tan así. La tecnología viene sola, pero el conocimiento no viene solo. Fíjate nomás lo que está pasando. Cada vez el río Paraguay tiene más problemas. Sí. Hay mucha sequía ahora, hay mucha sequía. Claro, y la sequía, ¿de dónde viene la sequía? De la deforestación masiva. Y son los ojeros los que producen la deforestación, y son los ojeros los que sufren la bajante del río. No pueden sacar sus productos. Dentro de poco ya va a ser casi imposible llegar a Concepción. Y son los ojeros los que nos pagan. Claro, lo pagan a deforestar. Y nos pagan tributo y nos pagan a deforestar. Y son ellos los que ahora quieren que se cabe más o menos el río para que las barcazas puedan pasar para llevar las hojas hacia el río de la Plata. ¿Qué está pasando ahora? Los astilleros que están en Asunción y en Villa Haya se están yendo hacia Yeta. Que son porque muchos. las barcazas ya no pueden pasar. Y cada vez va a ser peor la sequía y la bajante del río. Pensar que el río, el agua, es nuestra potencia. 95% del comercio paraguayo se hace por la hidrovía. Si no tenemos los ríos, nos morimos. Y el agua es nuestra fuente. Claro, ahora. Si nosotros vivimos del río, tenemos que cuidar el agua. No nos damos cuenta nomás. Hasta que alguien nos dijo, comenzamos un trabajo de investigación, que somos la tercera potencia fluvial en el mundo. Sí. Los paraguayos no sabían eso. Sí, después de Estados Unidos y China. Y vivíamos de espaldas al río, sin darnos cuenta que el río era nuestro pulmón, y era el río que nos daba de comer, no por los peces, sino por el comercio internacional. Claro. El día que no podamos salir por el río, porque el río esté seco, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar nuestro producto por avión o por camiones, con lo que eso cuesta. Ya nos cuesta mucho sacar nuestro producto hasta el río de la Plata. Pero tampoco nadie pensó en ese sentido, Bernardo, porque nosotros como país mediterráneo teníamos que hace rato potenciar la imagen de nuestro país, la imagen positiva de nuestro país, y tener un hub internacional en serio acá, construir algo grande aéreamente para que vengan las líneas aéreas de carga y de pasajeros, y sea Paraguay, sea Asunción, Ciudad del Este o el Chaco los lugares en los que deban de aterrizar y decolar estas naves, ¿verdad? Y ni eso estamos pensando. Es más, dentro de 7 años se acaba la energía y todavía nadie mueve un brazo a favor de qué hacer para... No sabemos qué hacer con ella. No. ¿Cómo generar nuevas energías? Nunca se pensó, nunca hubo un proyecto país respecto a Itaipú. Nosotros no podríamos vivir hoy sin Itaipú. Pero, ¿qué pasó con Itaipú? El Brasil pensó en Itaipú para desarrollar el país. El Paraguay pensó en Itaipú para darle plata a los muchachos. Sí, claro. A la clientela parásita de los políticos. ¿Dónde está la plata de Fonacide? Está en el bolsillo de los intendentes, muchos de los cuales hicieron construir grandes moteles. Hay uno que se llama Motel Fonacide, los perros le llaman. Una plata de Fonacide, robada. Y cuando vos le querés denunciar a eso, salen que en la Cámara de Diputados y paran la denuncia. Ahí tenés. Bueno, decime, esta feria que estabas anticipando en mayo, el presidente electo, que ya vamos a saber quién es, debería visitarla. Sigue diciendo la parte final de esta columna de Bernardo de ABC. Quizá su influjo le haga entender que el poder aquí está copado por una pandilla vulgar y arrogante que creó un país que, si no fuera por sus artistas, literatos, científicos, innovadores, deportistas, solo nos haría tragar la vergüenza de sabernos campeones en las estadísticas mundiales de corrupción e ignorancia. Por eso, cuando vea usted a un candidato, tírele un libro. Tal vez
le acierte y empiece a hojear sus páginas y a culturizarse. Eso en síntesis lo que señala acá Bernardo Neri Farina, a quien agradecemos mucho. Y Vargas Llosa, a ver, después de tu relación amorosa, ¿cómo está en el mundo literario que él maneja a la perfección? Vargas Llosa es el último dinosaurio de una generación que puso a la literatura latinoamericana en el centro de la cultura mundial, con aquella famosa generación del boom latinoamericano en los años 60, con Asturias, con García Márquez, y él es el último de esa generación enorme, esa generación con la cual los latinoamericanos colonizamos Europa literariamente, hicimos que Europa se rindiera ante la literatura latinoamericana. Ahí entra Augusto Rabastos. Augusto Rabastos es ya del post-boom. Él no formó parte del boom. Sino él vino ya después del post-boom, entró en el 73 sobre todo. Él era conocido ya antes del 73, pero entró en el 73 justamente con Yo el Supremo. Y cuando la tomó como agente Carmen Balcells, la catalana, que fue la que ideó el sistema del boom latinoamericano. Y hizo de eso no solo una gran potencia literaria y cultural, sino una gran potencia económica. Qué bueno, interesante. Y ayer me llamó la atención cuando entramos en contacto con el embajador paraguayo Víctor Hugo Peña Vareiro allá en el Cairo, que él se refería a Augusto Rabastos, Alcibiades González del Valle, con obras traducidas al árabe. Sí. Interesantísimo, eso yo desconocía, ¿verdad? Por ejemplo, Alcibiades estuvo hace poco en el Cairo y estuvo en la biblioteca, la biblioteca que vino después de la famosa biblioteca de Alejandría, sí, que hoy está reconstruida. Famoso, sí. Alcibiades estuvo ahí y abrió camino para que varios otros paraguayos vayan teniendo libros en esa biblioteca. Y yo pensé en mí adentro, y no el último supremo de Bernardo no tendría también este embajador, dije yo, y que se traduzca al árabe. Qué bueno. Ayer se fue a España ante un amigo y en días pasados se fue a Alemania. Espero que está por ahí, está en Europa. Ese libro que aún hago yo un ejercicio de narcisismo literario y pongo en Google y veo que está en el mundo y en varias universidades y hay varios trabajos. Se viraliza. Sí, hay varios trabajos que se hacen en base al último supremo. Bernardo Neri Farina, muchísimas gracias. No sé, decí algo, acá tenés una cámara, el libro, la cultura, tenemos que apegarnos a los libros, empezar a hacer trabajar nuestras ideas, formarnos mejor y más. No sé si en UPAP o fuera de UPAP, pero tenemos que formarnos. ¿Qué dirías así a la audiencia que te sigue, que te respeta y admira también, por supuesto? Lo fundamental es que en este mundo debemos recuperar la humanización del ser humano. Parece un contrasentido. Hemos perdido humanidad. Y hemos perdido humanidad desde el momento en que hemos abdicado de esa virtud humana tan importante que es el razonamiento. Por ejemplo, en varios aspectos de la cultura, inclusive en la historia, por ejemplo, nos movemos más por creencias que por conocimientos. Yo creo que fulano es capo, yo creo que fulano es malo, que fulano es bien. Pero ¿sabes de dónde viene eso? Pues yo creo nomás, ¿pero de dónde viene tu creencia? ¿Y porque alguien me dijo? No. Entonces, optamos por creencia y desechamos el conocimiento que está en los libros, que está en los sabios. Y por eso hay que leer surtido. Y no solamente hay que leer aquellos libros que se adecuan a nuestras propias apetencias o nuestros propios intereses. Hay que leer aquellos libros que están en contra de nuestro propio pensamiento para que podamos cotejarlos. Claro. De eso nace el razonamiento. Y la capacidad del espíritu crítico. O sea, no solamente escuchar lo dulce de lo que dicen dice la gente de la persona de uno, sino también la contracara. Porque debemos desarrollar el espíritu crítico. De ahí nace el desarrollo potencial integral del ser humano. Si no hay crítica, todo va a ser mediocre. Todo va a ser mediocre. Bueno, pero lo que no es mediocre es la música de Rolling Stones, que siempre persiste y persigue y tiene su onda positiva. Brown Sugar se denomina este éxito. Gracias, Bernardo Neri Farina, en radio y televisión. Seguimos
con mucho más para ustedes.